Ya está aquí. Muy bien. Esta palabra que el Señor me dio para darles hoy, le puse como título Glorioso sin precedentes, porque es parte de lo que me dijo él, que era glorioso sin precedentes, lo que él ha hecho en nosotros como sus hijos, y aparte lo que somos para él, y aparte el plan tan maravilloso que él tuvo y que lo sigue teniendo cuando él dijo que iba a crear un ser que tuviese todas sus cualidades y todos sus atributos. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis 1, 26 y 27, dice que él dijo que iba a ser él con los que estaban ahí en el concilio iban a ser una persona, un ser humano con su misma imagen. Este es un plan maravilloso porque él dice, vamos a hacer un hombre, le parafraseo esto, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, o sea que sea idéntico a nosotros en todos sus atributos, en todo su amor, su expresión, en toda su manera de ser, en su manera de pensar. El hombre fue hecho idéntico a Dios porque él determinó que fuera como él. Por eso esto es algo tan glorioso que nosotros hoy debemos aprender a valorar y a darle sobre todo una dimensión exacta para que podamos estar en el punto exacto que Él nos quiere tener en cada día y cada oportunidad de nuestra vida. Entonces, Él nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza porque lo declara en Génesis 1:26. No podemos ser diferentes, ni podemos ser otra cosa, ni podemos ser distintos a lo que Dios es porque Él determinó hacernos exactamente como Él. Eso es algo que debe estar en nuestro corazón para poderle dar la dimensión a nuestra vida que Él le quiso dar cuando pensó en nosotros, como los seres humanos. En el verso 27, Él determinó que como éramos como Él, teníamos que ser señores como Él, porque dice, y señoren, o sea, sean señores como nosotros somos señores. Entonces ahí él sigue dándole continuidad al pensamiento y a la determinación que había tomado de lo que iba a ser del hombre y cuando fue creado. Porque le dice, y sean señores sobre el mar, sobre todo lo que hay en el mar, sobre todo lo que vuela, sobre todo lo que se arrastra, sobre toda la demás creación que él ya tenía. Cuando puso al hombre y a la mujer como corona de la creación, él determinó que fuesen los que dominaran, que fuesen los señores, los que señorearan, que fuesen los que tuvieran siempre el control de todas las cosas en todos los reinos, el animal, el vegetal, el acuático, ahora sí que el celestial y todo lo que conlleva ser hechos como Dios. Entonces, desde este punto, tenemos que entender, en el verso 27 vuelve a decirnos, y Dios creó al hombre a su imagen, idéntico a él, como él, con los atributos y la forma física y espiritual que él, porque nosotros tenemos, mis amados hermanos, ojos y cabeza y pies y boca, piernas, manos, porque él es así. Él tiene todo eso y tiene aún muchísimo más. Por eso es que tú y yo somos así como somos, porque somos la imagen de Dios. Por eso Él tiene un cuerpo espiritual como el nuestro y nosotros tenemos un cuerpo natural como Él, el espiritual. Somos como Él, pues. Es algo que a lo mejor el hombre en toda la historia humana no ha logrado dimensionar y por eso es como es. Por eso comete tantas fallas, tantos errores, por eso se desprecia, por eso no alcanza a entender la calidad que le dio Dios cuando dijo, hagámoslo como nosotros, que sean como nosotros, idénticos a nosotros, que se parezcan en todo a nosotros. Entonces, Él creó al hombre a su imagen misma y los creó, varón y hembra los creó. Todo lo demás que tú escuches fuera de este diseño ya no es de Dios. Porque Él con toda claridad dijo, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Él nada más creó dos géneros, eso ya lo hemos platicado. Todo lo demás de esto no es de Dios, es del enemigo de Dios. Pero entendamos
que el hombre ha sido, aunque tal vez directa o indirectamente, el causante de todas las situaciones que ha provocado en el mundo a través de los siglos, porque no ha logrado darle dimensión. Cuando Dios dijo, lo vamos a hacer como nosotros, que sea como nosotros, que sienta, que piense, que tenga el amor en sí, que tenga la misericordia, que tenga la gracia, que tenga la compasión, que tenga la perfección, que tenga la santidad, que tenga la identidad perfecta para que sea perfecto, para que sea íntegro, para que sea honesto, para que sea puro, para que sea santo. Todo eso lo tenía el hombre y más cuando Dios lo creó a Adán y Eva. El problema que hoy presenta el hombre es el de los siglos, que se perdió esta imagen y por eso el hombre fue corrompido. Y eso pues ya lo sabemos también. El hombre fue corrompido, ya podríamos tal vez decir voluntario, involuntariamente o engañado, seducido, pero el hombre y la mujer fueron corrompidos y de ahí se descompuso todo el hombre y toda la mujer se descompuso también. Empezaron a hacer cosas que no convenían, empezaron a pecar, empezaron a matar. Ya tiene ahí a Caín que en las primeras de cambio, diríamos, luego pues se fue contra su hermano Abel y lo mató. O sea, el hombre corrupto se adueñó de toda la maldad que había ya inyectado o contaminado Satanás en ellos, al tiempo de la desobediencia y la caída del hombre. Entonces, el plan de Dios era perfecto, el plan de Dios era maravilloso. Él tenía un llamado para el hombre glorioso, perfecto y sin precedentes, pero desgraciadamente el hombre no lo supo apreciar. Y entonces al tiempo decimos, hoy por hoy, ¿qué es el hombre para Dios? ¿Cuál es la posición que el hombre o la mujer sigue en el género humano, sigue guardando en el corazón de Dios? El hombre hasta el día de hoy sigue corrupto, la mayoría de ellos. La mayoría, yo diría que tal vez el 90% de la humanidad sigue corrupta y sigue perdida sin Dios y sin esperanza. Sin embargo, el hombre guarda en el corazón de Dios el privilegio que Él le dio de hacerlos como Él, como ellos. Los únicos seres pensantes, verdaderamente sabios, inteligentes, prudentes y entendidos sobre la faz de la tierra. Porque no hay otro ser. No hay ningún otro ser. Así el hombre puede decir lo que quiera, pero no hay absolutamente ningún otro ser como el hombre, como la mujer sobre la faz de la tierra, en la calidad que Dios los hizo y los llamó a ser pensantes como Él, discernir como Él, razonar como Él, determinar como Él entre lo bueno y lo malo y escoger o aprender a escoger entre lo santo y lo perverso. Y esa cualidad y calidad solamente la tiene el ser humano. Ningún otro ser sobre la faz de la tierra, ni en ningún reino, ni animal, ni vegetal, ni acuático, ni volátil, ni que repte, ni que se arrastre, ningún otro ser. Solo el hombre. Por eso a mí me maravilla el entender lo glorioso y lo tremendísimo que Dios determinó que fuese el hombre, pero al mismo tiempo que el hombre no ha sabido entender y reconocer. Y que eso le ha permitido que se diluya la presencia, la santidad, el amor, la perfección en el hombre, y por eso ha caído tan bajo. Porque verdaderamente el hombre y la mujer a estas alturas han caído tan bajo, sin escrúpulos, sin amor, sin afecto natural, lleno de maldad, lleno de malicia, lleno de agresión, lleno de pecado. O sea, ha caído en lo más bajo. Pero hoy quiero yo que podamos entender nosotros, mis amados hermanos, por qué Dios determinó hacer algo glorioso sin precedentes de nosotros, y que nosotros hoy como seres humanos podamos cada día apreciarlo más y más y más. Pero al momento de decir que estamos apreciando es porque también estamos demostrando, y porque estamos expresando, y porque estamos viviendo lo que Dios dice que debemos de vivir. Tal vez dirían, pero no es algo tan sencillo, pastor. No, tal vez no sea algo tan sencillo, pero tampoco es algo tan complicado. Se necesita una disposición de corazón. Se necesita un entendimiento en nuestros pensamientos de poder darle verdadero valor a lo que Dios hizo de nosotros cuando pensó en nosotros.
cuando diseñó al hombre, cuando lo hizo tan perfecto, es cuestión de poder y aprender a valorar eso también y darle esa dimensión perfecta y exacta que Él nos pidió que le diésemos. El plan de Dios es perfecto y no tiene errores. Por eso es que nosotros hoy debemos de pensar en ser seres humanos que han sido rescatados y que podamos siempre trabajar sin errores y pensar sin errores y ejecutar sin errores, porque finalmente a eso estamos llamados, al haber sido recuperados y al haber sido comprados hacia atrás por la sangre de Cristo y haber sido redimidos por la presencia de Cristo. Entonces, esto tal vez es de ponernos a pensar y valorar lo que somos en base a la Escritura que nos dice todos los días que estamos disponibles para ella y ella disponible para nosotros, y que podemos ir entendiendo lo que somos, lo que hacemos, lo que no hacemos, por qué somos así, por qué no somos, y lo que debemos de tener siempre presente para conducirnos en integridad y rectitud. Aquí tenemos, bienvenidas aquí, hija, 2 asientos para que pasen, Pati. En el verso 28 de mismo Génesis encontramos que dice, Dios los bendijo y les dijo, multipliquen y fructifiquen. Entonces, llenen la tierra y sigan siendo dueños de la tierra, contrólenla, sojúzguenla, domínenla, sean señores sobre la tierra. En el verso 28, Él sigue mostrándonos un diseño maravilloso, un diseño de connotación divina, porque Él lo dio, y entonces entendemos que este diseño es perfecto, que no tiene errores, y que el hombre sobre todo debe aprender a permanecer en él, porque finalmente para eso fue creado. No fue creado para dañar ni dañarse a él mismo, más contrariamente fue creado para hacer bendición extraordinaria para todos los que le rodean. Ahora podríamos entender que esto fue robado por el diablo, fue robado por la obra satánica, pero también tenemos que entender que después, posteriormente, hace 2000 años, fue recuperado por nuestro Señor Jesucristo. La condición perfecta, la condición de tener una connotación divina para poder dejar de ser malos, para entrar a lo bueno, fue también establecido hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Escritura misma nos enseña y nos dice, de manera que no tenemos excusa, nosotros los que nos hemos acercado con un corazón contrito y humillado a Dios, porque finalmente me atrevo a decir que si nos acercamos fue porque sentimos el llamado de Dios en el poder de su Espíritu, porque finalmente esa es la obra. El Espíritu Santo fue dejado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en Cristo, ¿sí? De juicio por cuanto el diablo ya está juzgado, y de justicia por cuanto vino Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y a salvar a lo que se había perdido. Entonces, la obra del Espíritu Santo desde hace 2000 años hacia acá no se detiene. Lo que a nosotros nos corresponde es entender que Dios hizo todo perfecto y que nos incluyó a nosotros para ser corona de todo lo perfecto, y por eso nosotros somos también perfectos todos. Que por muchos siglos nos fue robada el entendimiento de lo perfecto y que se le metió a la humanidad la idea de que no puede ser perfecta y santa. Eso es una verdad, pero es otra verdad superior el que Cristo vino y dijo, sean perfectos porque yo soy perfecto y sean santos porque yo soy santo. Entonces, como siempre la palabra de Cristo está por sobre todas las cosas, nosotros nos apegamos a la palabra de Cristo, no nos apegamos a la palabra satánica, nunca jamás, ni al mundo, ni a las circunstancias. Siempre estamos dirigidos por lo que Dios determinó que hiciésemos y que fuésemos. Amén, mis amados hermanos. Es muy importante entender esto porque si no lo entendemos, entonces seguimos tropezando. Seguimos cometiendo errores, ¿qué podríamos decir? Seguimos fallándole a Dios, porque nos llamó a ser íntegros,
perfectos, santos, honestos, de principios, de palabra, como Él. Pero si no logramos entender eso y por qué, de dónde viene esa perfección, esa fuerza, esa fortaleza que desciende de un diseño perfecto, de un anhelo de Dios en el corazón de hacernos superiores a la creación total, entonces seguimos errando y fallamos y hacemos cosas que no debemos y hacemos cosas que no convienen y de repente ya hasta pareciera que se nos cauteriza el corazón y el alma porque ya no nos duelen, ya no nos hacen mella el pecar, el cometer un error y el hacer otro, y así nos vamos, nos acostumbramos a eso. Pero el problema, mis amados hermanos, no es tanto que nos acostumbremos o que los hagamos. El problema verdadero es las consecuencias de los errores que cometemos. Porque finalmente Dios dijo que todos los errores y los pecados tenían que pagarse. Algo se tenía que pagar por ellos. Ese es el problema que confronta o que enfrenta el hombre y la mujer de Dios, que aún estando en el camino, si no logra entender por qué Dios le llamó a ser santo y perfecto, va a seguir pecando. Y entonces esa palabra la unimos cuando dice: todo aquel hijo mío que yo le he puesto un vallado alrededor, pero que él se atreva a portillarlo, que abra un agujero en él, ¿qué va a suceder? Le va a morder la serpiente. Y sabemos quién es la serpiente: el diablo, Satanás, el padre de la mentira, la serpiente antigua, el dragón de los siglos. Todos esos nombres tiene él y más los que le quieran poner. Entonces la palabra también la unimos con aquella que dice: porque nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda mirando alrededor de nosotros, mirando a quién devorar. O sea, si se fijan, el Señor no solamente a su tiempo nos dio a nosotros el plan perfecto para caminar perfectos, sino también nos mostró el plan satánico. Como león rugiente, anda alrededor de nosotros mirando a quién devorar. Eso es lo grave. Ese es el problema, que nosotros, si no logramos capitalizar verdaderamente el amor, la santidad, la perfección, la integridad, la honestidad, entonces empezamos a cometer errores que nos conllevan que seamos robados, matados o destruidos. El diablo no tiene pleito contra los inconversos. No lo tiene. El diablo tiene pleito contra ti y contra mí. Contra los que somos sus enemigos, como el Señor es su enemigo, contra los que estamos en santidad y en perfección. Él no tiene pleito con los muertos. ¿Sí me expliqué? Con los que creen que viven pero están muertos. Él no tiene pleito con esos. Tiene pleito con los que saben que están vivos y que fueron vivificados por el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, contigo y conmigo. Por eso nosotros, como unos buenos soldados de Jesucristo, la palabra dice que somos parte de su ejército, debemos de aprender a estar siempre preparados y siempre listos para que el diablo no cobre ventaja en nuestra vida bajo ninguna circunstancia. En Génesis 2:2 dice que Dios acabó en el día séptimo toda la obra que había hecho, y entonces reposó del día séptimo de toda la obra que había hecho. Y en el verso 3 dice que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Génesis 2:2 y 3. ¿Por qué? Le pregunté: pero esta escritura, ¿para qué me la das, Padre? ¿Y para qué se las doy? Y me dijo: porque mis hijos deben entender y aprender. Muchos de mis hijos que no entienden y aprenden que yo trabajé 6 días, pero el séptimo día lo consagré para descansar y lo santifiqué para mí y para todo mi pueblo. Es por eso que la iglesia de Jesucristo, tú y yo, tenemos la responsabilidad de trabajar toda nuestra obra en 6 días, pero el séptimo día está santificado para Él y debe ser apartado para Él, y nosotros debemos rendirle culto a Él y rendirle adoración a Él
y rendirle gratitud a Él y buscarlo a Él y bendecirlo a Él y darle gracias absolutamente por todo lo que hizo en los 6 días anteriores de cada semana. 6 días trabajó Dios, acabó toda la obra maravillosa que había hecho y el día séptimo dice que lo descansó y lo santificó. Y si tú y alguno de nosotros no sabía por qué siempre santificamos nosotros y apartamos el domingo para Dios, he aquí la razón. Génesis 2:2 y 2:3. Para que sepas por qué es pecado delante de Dios trabajar 7 días a la semana. Porque Él no lo hizo. Porque Él nos puso el ejemplo de trabajar 6 días y el séptimo día santificarlo para Él. Y es el plan de Dios, no es el plan de ningún hombre, no es el plan de ninguna empresa, no es el plan de ninguna doctrina, es el plan de Dios. Y es al que el verdadero Hijo de Dios debe aprender a pegarse, a sujetarse, a estar en Él, a confiar en Dios, en que tiene toda la semana para ser tan bendecido, pero el séptimo día lo aparta para su Dios, para venir a darle gracias por la vida, por lo que come, por lo que viste, por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que hace y lo que no hace. Gracias por absolutamente todas las cosas. En Génesis 5:3, fíjese que aquí encontramos, porque si tal vez algunos tampoco entienden por qué son las cosas así, dice que Adán, nuestro primer padre, dice, o de quien descendemos, Adán, dice que vivió 130 años en Génesis 5:3. Pero después de cumplir 130 años ya dice que empezó a engendrar hijos a su semejanza y a su imagen. Ya no fueron como Dios, ya fueron como Adán y Eva, caídos en el pecado. Y de aquí, de este punto en adelante, surge toda la raza humana. Y por eso toda la raza humana nace contaminada. Porque ya no nacieron conforme a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios, sino conforme a imagen y semejanza de Adán y Eva. Mire la diferencia entonces entre Génesis 1:26 y Génesis 5:3. Ahí fue donde verdaderamente y desafortunadamente el hombre sufrió la tragedia de la vida y la tragedia de la humanidad. Haber sido ya contaminados y haber nacido contaminados de la muerte, del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, porque usted sabe que el gen engendrado por Satanás, anteriormente conocido como un ángel, el querubín protector de Dios, que fue arrojado del cielo por su misma rebeldía, fue convertido en, bueno, dice que lo consumió el fuego cuando cayó a la tierra como un rayo. Y entonces cuando engaña a Eva y engaña a Adán, engendra en ellos la semilla de la maldad. Y por eso es que aquí cuando ellos ya están corrompidos y están contaminados de la maldad en Génesis 5:3, el género humano que empieza a nacer ya no es conforme a la imagen y semejanza del Creador, sino es conforme a la imagen y la semejanza caída de Adán y Eva. ¿Por qué estudiar esto? Porque entonces podemos hacer una diferencia entre una connotación de santidad y una connotación de maldición, de maldad, de daño, de corrupción. Y esta es la gran diferencia, que todos nosotros, al conocer la obra maligna, tenemos que reconocer la maravillosa obra de Dios en nuestra vida, y por la cual lo buscamos y por la cual le servimos con todo el corazón. Cuando nosotros entendemos que Cristo vino hace 2000 años y fue enviado por Dios, nació, creció, fue lleno de la sabiduría de Dios desde el principio y de la santidad y la inteligencia y de todo el crecimiento y la madurez de Dios, porque en Juan 19:30, quiero que vaya ahí. No, perdón, sí, Juan 19:30, estamos bien. Jesucristo nuestro Señor inició una obra maravillosa cuando estuvo en la tierra. De hecho, para eso fue enviado,
Y sabemos que nació, y sabemos que creció en sabiduría, en estatura, en conocimiento, en favor para Dios y para con los hombres. Esto todo lo hizo Jesucristo. Conocía a la perfección el motivo por el que había sido enviado a la tierra. Tomó a los 30 años ya el camino del sacrificio que él sabía que iba a tener que hacer durante 3 años y medio. Empezó a enseñar al hombre y a la mujer la razón de la caída humana, la razón de lo corrompido, la razón de lo dañado, la razón de lo malo, la razón del pecado, la razón absolutamente de todo lo que hoy vemos como una contaminación y una corrupción en la tierra. Jesús se ocupó durante 3 años y medio de enseñarlo a sus discípulos. Escogió a los primeros 12 discípulos, a los cuales él llamó apóstoles, y caminó con ellos, y después todos sus seguidores por miles se contaban, por miles de miles. Simplemente el día que le dio de comer a la multitud de los pocos peces y panes que tenía, dice que fueron 5,000 solamente hombres. Y ahí cuente los niños, y cuente las esposas, y cuente los parientes. Tal vez estamos hablando de 20,000 personas a las que se les dio de comer ese día. Sin embargo, cuando vamos nosotros a Juan 19:30, encontramos la culminación de la obra de Cristo sobre la faz de la tierra. Porque aquí en Juan 19:30, cuando Cristo está en la cruz, cuando ya está ahí clavado en la cruz, cuando ya está prácticamente sin sangre en su cuerpo por todo lo que le habían hecho, todos los golpes, las bofetadas que le habían puesto, dice que cuando él hubo tomado el vinagre que se le dio todavía para ver si todavía él, porque dijo tengo sed, él dijo una frase que dice, consumado es, dijo Jesucristo. Y habiendo inclinado la cabeza, Jesucristo entregó el Espíritu. Pero quiero que hoy entendamos, mis hermanos, lo que significa consumado es. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de exhalar su último suspiro en la cruz, dijo consumado es, estaba hablando de todo el plan de redención del ser humano. Estaba hablando de toda la obra maravillosa que él había venido a hacer a la tierra para rescatar lo que se había perdido. Estaba hablando de toda la instrucción perfecta y exacta, sin que le sobrase ni le faltase nada, para que nosotros hasta el día de hoy, 2000 años después, entendiésemos que era una obra perfecta y una obra única y una obra inigualable, una obra incomparable, una obra que absolutamente nada ni ningún ser humano puede ni igualar, ni emular, ni tratar de imitarla, ni nada que se le parezca, porque eso es aberración ante los ojos de Dios. Él hizo un sacrificio único, perfecto y santo hace más de 2000 años. Lo terminó a la perfección y por eso fue capaz de decir todo ha sido consumado. La regeneración del hombre, la salvación del género humano, la derrota del infierno y todas sus huestes, empezando por Satanás, y de poner sobre todo bajo el estrado de sus pies a Satanás, y de levantar una iglesia gloriosa que hoy por hoy tiene que entender que es la continuación de la obra de Jesucristo sobre la tierra. Esto es lo maravilloso de esta expresión cuando Jesucristo dijo todo es consumado. La obra de redención, la obra de la creación, la obra para terminar aquí en la tierra, todo lo que Él nos mandó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Los que crean y sean bautizados serán salvos, los que no crean serán condenados. Cuando Él dijo consumado es, mis amados hermanos, no pensemos que lo dijo porque pues se le ocurrió que eso tenía que decir, o porque ya no había otra cosa que decir más que esa. Lo dijo porque era
hacer entender a la humanidad y sobre todo más a la humanidad, a sus seguidores, lo que significa la maravillosa obra de Cristo redentora que terminó en la cruz del Calvario, dándole un retorno a Génesis 1:26, porque la obra maravillosa de Cristo nos dio a nosotros la oportunidad de regresar al origen y de volver a ser como Dios y de volver a ser como Cristo. Y de volver a entender que en nosotros la expresión de conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, tenemos el derecho de regresar a esa connotación para recibirla en nuestra vida. Por la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Es maravilloso, mis hermanos, saberlo. Es maravilloso entenderlo, pero es mucho más maravilloso expresarlo y aplicarlo. Demostrarle al mundo que Cristo nuestro Señor tenía razón, que la obra que hizo fue verdadera y fue efectiva y fue contundente para el mundo en su totalidad, aunque el mundo no quiera reconocerlo. Pero la obra fue perfecta y exacta en su momento y en su tiempo. Por eso Él dijo, todo es consumado. El trabajo, mi trabajo, la obra, lo que vine a hacer, por qué me envió el Padre, por qué he obedecido al Padre absolutamente en todo, por qué he hecho lo que Él hace, por qué no hago nada que Él no me manda, por qué hago lo que Él me manda hacer y por qué lo miro siempre para hacer como Él hace, por qué procuro siempre agradarle, por qué procuro siempre estar en la connotación de la gratitud al haberme escogido y llamado a ser perfecto y santo. O sea, la obra de Dios, hermanos, en el ser humano es algo tan maravilloso que absolutamente no hay nada mejor que eso ni diferente a eso. Este último servicio que hoy tenemos, le decía el Señor, Padre, hemos terminado un ciclo más en tu tiempo, un tiempo más en tu tiempo, 365 días más en tu tiempo que nos has regalado de vida y de que nosotros tratemos de entender lo que eres en nuestra vida. Y en unos días más, hermanos, empieza otro nuevo ciclo para Dios y otro nuevo ciclo para nosotros, de otro tiempo para Dios, otro tiempo para nosotros, de 365 días. Y digo, Dios, verdaderamente permítenos como iglesia, permítenos como cuerpo de Cristo, este año que entra, este ciclo nuevo, este tiempo nuevo, podamos ya verdaderamente ser conforme a tu diseño y conforme a tu corazón. Dice el apóstol Pablo, olvidemos, mis hermanos, ciertamente lo que queda atrás. Este año se acabó. Ya no hay nada para recuperar y no hay nada para hacer de lo que allí atrás pudimos haber hecho y no hicimos. Entramos en un ciclo nuevo. Este ciclo nuevo, dediquémonos el corazón a entender más a nuestro Dios y Padre, amarlo más de todo corazón, a buscarlo, a seguirlo, a obedecerlo, a sujetarnos a Él y a su perfecta voluntad. Porque finalmente, cuando Cristo dijo consumado es, le voy a decir lo que sucedió para que vayamos terminando. En Romanos 8:37, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo consumado es, nos estaba dando esta oportunidad, esta novedad de vida, este entender de que lo que queda atrás se olvida y que tenemos que extendernos a lo que está delante, a un premio de un supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de esto? ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo? ¿Alguien se acuerda? De los que estuvieron hace 8 días, algunos no estuvieron, pero de los que estuvieron, ¿se acuerdan cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo? ¿Cuál es, Sofía?
¿Cuál? No los oigo. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? Que tengamos como fruto del Espíritu y de Dios una santificación a nuestra vida y como fin la vida eterna. Si tú y yo no estamos trabajando para alcanzar la vida eterna, perdóname, yo no sé para qué estamos trabajando. Por la vida eterna somos santos. Por la vida eterna somos perfectos. Por alcanzar la vida eterna somos obedientes. Y por alcanzar la vida eterna, cada día hacemos lo que Dios determinó que hagamos con el fin de alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Como fin, la vida eterna. Nuestra meta, la vida eterna. Si no trabaja el cuerpo de Cristo para alcanzar la vida eterna, entonces por demás está trabajando. Y por demás está haciendo lo que hace, porque si no entiende que su fin de todo el trabajo que Dios le mandó a hacer en la tierra es para alcanzar la vida eterna y cruzar la meta como vencedor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso te lo tengo que dejar de tarea para que lo estudies y lo pienses en tu corazón. Romanos 8:37. Antes todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo y ganó para nosotros, hoy dice que nos hizo a todos el cuerpo de Cristo en la iglesia más que vencedora, porque Él nos amó para esto. Más que vencedores. Dios a través de Cristo vino a levantar una iglesia más que vencedora, más que perfecta, más que entendida, más que obediente, más y más cada día en la perfección de Cristo para precisamente alcanzar la vida eterna. Como fin, la vida eterna. Porque nadie, mis amados hermanos, debe de pensar que puede estar solamente militando en el cristianismo por un año, por 10 o por 100 o por 20, retirarse, apostatar la fe y que de todas formas tiene la vida eterna. Eso es una gran mentira del diablo. Porque la palabra con toda claridad nos enseña todo lo contrario. Solamente aquel que persevere hasta el fin será salvo. Y solamente será salvo aquel que se haya mantenido en santidad y en perfección, caminando conforme a la connotación que Dios le dio a la iglesia, como una iglesia santa, perfecta, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, santa y sin mancha ni cosa semejante. ¿Qué quiere todo esto decir? Quiere decir que servimos a un Dios perfecto, a un Dios santo, a un Dios sublime, a un Dios maravilloso, a un Dios todopoderoso, y que no puede tener por inocente al que se sale del diseño y pretender que aún fuera del diseño puede alcanzar la connotación de la vida eterna. Es algo que a mí me habla tanto Dios todos los días, y yo les trato a ustedes como iglesia de la calle 10 de inculcar todos los días. No trabajemos de balde. Entendamos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó para que controlemos la sociedad, el trabajo, la salud, las finanzas, nuestra vida, la familia, matrimonio. Todo debe estar bajo la connotación perfecta de lo que Dios nos ha enseñado. La vida personal empieza y de ahí se desprende cuando es perfecta y santa a todo nuestro entorno. Porque Él nos hizo más que vencedores. O si no entiende usted esta expresión de por qué más que vencedores, es porque el vencedor fue Cristo. Pero Él nos entregó en una bandeja de oro, por decir algo, su victoria, porque ninguno de nosotros murió en la cruz, ni fue azotado 40 veces menos una, ni desgarrado, ni se le puso una cruz de espinas, ni se le clavó una lanza en el costado, solo Él. Él hizo todo eso para vencer. Y luego la victoria que obtuvo en la cruz nos la entregó a nosotros gratuitamente. Por eso es que aquí declara que Él nos hizo más que el vencedor que fue Él, y a nosotros nos hizo llegar a ser vencedores como Él, simplemente por la fe de aceptar el sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Eso no es maravilloso. Eso no es maravilloso, mis amados. No les oigo, eso no es maravilloso. Sí, claro que es maravilloso, más que maravilloso.
Porque nosotros, mis amados, debemos aprender a valorar, a darle la connotación exacta y perfecta a toda esta obra maravillosa de Cristo, para que verdaderamente vivamos como Cristo quiere que vivamos, como más que vencedores. Filipenses 4:13, una escritura tan conocida, pero que también Dios nos enseñó ahí algo donde dice: yo, el Hijo de Dios, el cuerpo de Cristo, el redimido de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Hermano, vamos a ir a tal lugar. Ay, pastor, ahí sí no voy a poder. ¿Cómo? Pero es que si la palabra dice que todo lo puedes en Cristo. Hermano, nos vemos tal día, tal hora, en tal lugar. Ay, híjole, pastor, quién sabe, perdone, yo no sé si. ¿Cómo entonces tú no has entendido que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Que tienes la mente de Cristo para tener un control sobre todas tus cosas, sobre todas tus obligaciones, tu trabajo, tu familia, tu todo, para estar en la presencia de Cristo cuando Él te demanda estar en su presencia. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La fortaleza no viene de tus vitaminas, ni tampoco viene de tu sana alimentación que tienes, ni de que tienes 15 años o 20, 80 o 90 o 100. De ahí no viene la fortaleza, mis amados. La fortaleza viene de nuestro eterno Dios Todopoderoso. Por eso la palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en el poder de tu fuerza, sino en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el verso 19 ahí mismo dice: porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso yo no me afano trabajando, hermanos. Por eso sé que en 6 días de trabajo Él me va a dar toda la riqueza que yo necesite para poderle rendir adoración el 7º día. Por eso yo no me muero trabajando. Por eso yo no me afano trabajando, porque yo no soy el que suplo mi necesidad, es Dios el que la suple. Por eso yo no trabajo 7 días, por eso trabajo 6 días, y si puedo menos, esperando la bendición extraordinaria de mi Dios para estar listo para ir a adorarle el domingo, y aún ahorita el domingo, cuando tengamos nuestro local propio, miércoles y domingo, e ir a adorarle donde Él me indique que le tengo que ir a adorar. Esto es conocer a Dios y servir a Dios, mis amados hermanos. No nosotros mismos, no servirnos a nosotros, no servirnos a nuestro vientre, a lo que usted quiera, no, servir a Dios, el Todopoderoso, al que nos ama y que nos ha amado con amor eterno desde el principio de los siglos. Y termino diciéndole esto: a nuestro Dios y Padre, a nuestro Creador, a nuestro Señor, por favor, dale cada día de tu vida y cada instante de tu vida, dale toda la gloria, todo el honor y todo el imperio, toda la majestad y todos los siglos por los siglos. Amén. Dale a Él la gloria. Agradécele cada día que hoy tienes vida. Y quien quita y mañana te conceda otro día de vida. Porque nadie sabe qué día y qué hora vamos a ser levantados de esta tierra. Solo Dios. Entonces, este día, vívelo como el último de tu vida. Y dale gracias a Dios. Y este día vívelo como el último de este año que termina casi ya. Y también dale gracias a Dios por todo lo que te dio y por todo lo que no te dio. Por todo lo que aprendiste y por lo que tal vez no pudiste aprender debiendo aprenderlo. Por todo lo que lo buscaste y tal vez por lo que no pudiste o no quisiste buscarlo. Es el día de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Ponte en pie, por favor, hermano. Es maravilloso ser hijos de Dios. Y eso no tiene comparación. Pero algunas veces les he dicho y hoy voy a repetírselos. Absolutamente nadie puede darle mayor valor a tu vida de la que tú mismo le des.
Y nadie va a levantarte más allá de lo que tú mismo pretendas levantarte a ti. Porque Dios obra, fíjate bien lo que te digo, Dios obra en consecuencia de tu corazón, lo que tienes en él, y los anhelos de tu corazón y tus pensamientos. Y si Él mira en tu corazón y en tus pensamientos el anhelo de estarlo buscando, obedeciéndolo, haciendo todo lo que Él te demanda, Él te va a abrir puertas que nadie podrá cerrar. Pero si Él, cuando mire en nosotros un corazón no agradecido, que no le busca, que no le entiende, que no le obedece, entonces las puertas se cierran. Tú quieres abrirlas, no puedes. Él cierra puertas que nadie puede abrir, y Él abre puertas que nadie puede cerrar. Es algo que tienes que aprender de tu Dios, y también aprender que es justo, y también aprender que cuando cometemos errores tenemos que estar listos para pagar, porque se pagan, debes aprenderlo, y eso nos puede ayudar a guardarnos y a cuidar nuestras manos, y a cuidar nuestra boca, y a cuidar nuestros pensamientos, y a cuidar nuestros pies, de que no corran a donde no deben, y que nuestras manos tampoco corran a donde no deben, y que nuestra boca tampoco hable lo que no debe de hablar, y seguir siendo entregados, y cada día orarle, y decirle: Dios, 3 cosas, hiciste más que vencedor, lo puedo hacer todo en ti porque me fortaleces, y tú suples todo lo que a mí me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo. Ni soy pobre, ni soy ignorante, ni soy débil, porque lo que es débil ante los ojos de Dios, sus hijos, Él los hace fuertes. Y donde hay falta de sabiduría, solo hay que pedírsela a Dios para que nos la dé a manos llenas. Y trabajar con nuestras manos honrada y honestamente nos suple toda la necesidad conforme a riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando aprendamos esas 3 cosas y aprendamos a aplicarlas, te garantizo, porque Dios así lo ha dicho, que tu victoria está siempre en Cristo Jesús, y siempre irás en victoria, y difícilmente el diablo podrá tocar tu vida, y tocar tu morada, y tocar tu familia, y tocar tu trabajo, y tocar lo que es tuyo, que Dios te ha dado. Pero la condición es: ama a Dios con todo tu corazón, y sírvelo con toda tu alma, y obedécelo más allá de tus fuerzas, para que Él te dé todo lo que tú necesites. Amén. Oremos, dale una fuerte ofrenda de palmas al Rey. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa hora, te bendecimos de todo corazón y te damos gracias. Bendecimos tu hermosa presencia, bendecimos tu hermoso amor, bendecimos la gracia y la gloria que has derramado sobre tu pueblo, y estamos dispuestos a seguirte obedeciendo hasta el fin del siglo, mi Dios. Gracias en este tiempo maravilloso. Bendigo de todo corazón a la iglesia de la calle 10 y a todos mis amados hermanos que hoy nos acompañan y están contigo, y que tú les has traído para bendecirlos y para escucharlos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Denle una ofrenda al Rey. Oti y Daniela, hacen por favor, hijos.